Antes de leer, acuérdense que del 1 al 4, Pablo hablaba de la honestidad de él. Era una manera de sincerarse de lo que estaba haciendo, o quién era como siervo de Jesucristo, muy parecido a otras cartas, pero no con tanto énfasis. Porque acuérdense, esto lo estoy diciendo solamente de manera de introducción para ponerlos un poco, refrescar la memoria, porque Pablo en estos 4 versículos habla ya de cosas, ¿cierto?, concerniente a a su comportamiento. ¿Y por qué tiene que hablar de su comportamiento? Y que igual más adelante parece que sigue la misma idea. En razón porque él es acusado por los judaizantes, ¿cierto? Porque en el fondo a la iglesia de Tesalónica habían entrado algunos a desprestigiarle. Dentro de la misma iglesia, algunos habían entrado a desprestigiar su ministerio, a menospreciar su ministerio. O sea, de lo que había hecho junto con Silvano y Timoteo, era decir que poco menos ellos estaban mal y que eso no era la manera, etcétera, y por eso él tiene que entrar a defenderse en cierto modo. Entonces, por eso da ciertas explicaciones, más allá que después va a lo profundo por el cual él envía esta carta, o también como envía otras cartas. Porque acuérdense que cuando él envía una carta tiene, más allá de un saludo, muchas veces es para corregir lo que estaba mal en las iglesias, que en algunas obviamente él la había fundado, había compuesto esta iglesia desde sus inicios. Entonces, ahora, los versículos que vamos a ver en adelante, del 5 en adelante, aquí habla del trabajo, cómo él trabajó, cómo él se desarrolla, ¿cierto?, en cuanto a su ministerio. Y leo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, de estos versículos en adelante, Pablo va detallando su trabajo en cuanto al ministerio. Se entiende que si todos, por ejemplo, como uno dice, si toda esta iglesia, hablando de esta iglesia, tienen la película clara en cuanto a cómo ven que el pastor trabaja en la iglesia, el pastor no debería estar, por decir, explicando, mire, yo un día visité a él, visité a ella, mire, llamé a él, hice tal cosa. Entonces, pero si alguien de manera maliciosa empieza a decirle a los hermanos, yo creo que el pastor no hace su trabajo, yo creo que el pastor no, para mí que no visita, porque no sé, porque empieza a imaginarse o quiere descreditarlo, ¿cierto? Podría levantar una farsa, ¿cierto?, en medio de la iglesia, y esa murmuración puede, inclusive a los mismos que son visitados, a los mismos que son atendidos, llevarlos a pensar que en realidad no hace nada. ¿Ya? Entonces, Pablo aquí empieza a argumentar en esta carta que él sí trabaja, de que él sí trabajó, y que si uno lee la carta, y lo que vimos nosotros también en la introducción, que obviamente trabajó, porque las 3 semanas que estuvo, él anunció el Evangelio, ellos se convirtieron y hubieron resultados, porque ya lo vimos en el capítulo 1, de la fe de ellos, que esa fe, por donde andaban, ellos andaban contando del Evangelio. De que en Cristo, la resurrección, ¿se acuerdan? Y por toda la región más encima, no tan solo en la pura ciudad de Tesalónica. Entonces, el trabajo se entiende que podría tener detalles, sí, pero el trabajo de Pablo sí fue hecho. Pero los judaizantes, ¿cierto?, los que se oponen al crecimiento de la iglesia, empiezan a trabajar y a hablar mal de los siervos. Y en este caso, por eso Pablo empieza a detallar lo que él hacía. Por eso dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras y empezamos a ver que él, a los que le predicó, en este caso, no usó, y parece que lo dije en otros sermones, no les dijo, mire, vengan a Jesús, hermanos o gente de Tesalónica, porque todavía no era hermano, mire,
Ustedes que están aquí en Tesalónica, que son judíos y no judíos, vengan a Jesús que resucitó de los muertos y todos sus problemas se van a ir de su vida y usted es una muy buena persona, no importa que sea idólatra, pero usted es una buena persona y Cristo lo va a amar mucho. Amén. No les dio ese mensaje. Dentro de su trabajo de Pablo, él fue sincero. Por eso en el original, cuando entienden ahí, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. En el original aquí dice ni o nunca, es decir, que en ningún momento Pablo cambió su actitud y sus compañeros. Jamás tuvieron la intención oculta en relación con las razones de la predicación y la fundación de la iglesia. Entonces, Pablo no usaron palabras falsas o infladas, como vamos a ver. Pablo y los suyos en el mensaje del Evangelio predicado entre ellos y la enseñanza posterior a los creyentes recién convertidos, nunca fueron utilizadas palabras de lisonja o expresiones adulteradas. Eso significa, bueno, hay otro más sinónimo, pero dentro de este texto o contexto, las lisonjas son palabras o expresiones adulteradas. O sea, Pablo nunca usó palabras adulteradas, adornadas o falsas. Ayer estábamos estudiando con los hermanos del Ministerio de Alabanza y justo hablábamos esto de la lisonja, la alabanza. Expresiones adulteradas. Un poquito me voy a desviar, pero si hablamos de la alabanza, imagínense, a Dios diciéndole cosas adulteradas, no sería alabanza, porque habría una alteración. Primero, hablando de lo mismo, de la alabanza, si yo estoy lleno de pecado y no confesando mis pecados y después le estoy diciendo, Señor, tú eres mi Señor, sería una palabra o sería una expresión adulterada, no sería una verdadera alabanza. Porque mis labios son inmundos porque no he confesado. Entiéndase que todos somos indignos delante de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos hace dignos, nos limpia. Esa es la fórmula. Entonces podríamos cantar y estar todo el rato aplaudiendo, saltando, alabando. Mire, todas las expresiones externas, pero si mi corazón no confiesa y no es genuino, toda esa alabanza sería como lisonjas. Todo eso sería expresiones adulteradas. Usted puede ver una iglesia que supuestamente está la presencia de Dios, usan términos como el fuego de Dios y todas esas cosas. Luce, humo y parece discoteca y todas esas cosas así. Un gran baile. Y supuestamente Dios está agradado de eso. Imagínense, por más que usted se revuelque, salte, baile, levite, haga lo que sea, pero si su corazón no está alineado con Cristo, todo eso son expresiones adulteradas, lisonjas. Ojo, porque podemos ser así en cuanto a la alabanza y podemos ser repulsivos delante de Dios. Dios nos va a tomar en cuenta eso. Eso también habla con la oración, si lo llamamos a la oración. Hablamos, citamos versículos y todo lo hacemos. Pero si mi corazón no ha confesado los pecados, estoy haciendo una oración de lisonjas. Lisonjero en el sentido de que yo estoy diciendo expresiones adulteradas, falsas. Señor, que tú esto, que lo otro. Señor Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy ahí, ¿cierto? Recitando versículos. Pero si mi corazón no ha confesado pecado, expresiones adulteradas. Solamente palabras de lisonja. Bueno, volvemos al tema. La lisonja es una alabanza afectada o distorsionada para ganar la voluntad de alguien. En este contexto, ¿cierto? La lisonja se podía haber usado para los tesalonicenses para sacar algo a cambio, pero de una manera distorsionada. Por eso la lisonja es una alabanza afectada o defectuosa o distorsionada para ganar la voluntad de alguien. ¿Quién de nosotros en algún momento de la vida no usó la siguiente expresión? Después que, no sé, de jugar
harto rato, llegó todo transpirado, así chico, y cuando uno es chico, obviamente, llegó al lado de la mamá. Mamita linda, preciosa, ¿me puedo quedar un ratito más? Tanto amor en tan poco rato. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra de alabanza en ese momento, en ese contexto? Por sacar un beneficio, ¿sí o no? Estoy hablando en algo particular, un ejemplo simple. Pero también a medida que vamos creciendo, las lisonjas, estas palabras de alabanza para persuadir a alguien, así van funcionando. ¿Sí o no? Podríamos relacionarlo con las coimas, ¿cierto? Con un pituto, con alguien que uno viene y le dice, persuade a alguien, y le dice, oh, que te quedó rico. No le quedó rico, pero porque a lo mejor otra cosa quiere. Oh, que te ves bien, y no se ve bien. Oh, que estás delgada, no está delgada. Y si es su jefe, usted le va a tener que decir cosas como esa. Como decíamos antes que yo trabajaba, para un jefe no hay chiste malo. El chiste es fome y nosotros nos reíamos. ¡Oh, qué gracioso usted! Lisonjas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque era el jefe. Cosas como esas. Y volviendo al texto, a Pablo está diciendo que él no estaba y nunca usó palabras de lisonja. Nunca usó algo distorsionado. Nunca quiso buscar torcer la palabra para que cayese en gracia. No. Él le dijo son idólatras porque tiene que haberle dicho, porque acuérdense que en el verso 9 del capítulo 1 dice, porque ellos mismos cuentan cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Si ellos eran idólatras, ¿qué tenía que haberle dicho Pablo en el mensaje? Conviértase, o sea, déjense de estar idolatrando o de adorar a esos ídolos porque son falsos, no es Dios. No les dijo así, miren, igual como que déjenlo un tiempo y no fue al tiro. No usó palabras, ya déjenlos de adorno. Ya están todos pensando en cosas. No sé si alguien todavía tiene el gato que hace así. Los budas, los duendes y todas esas cosas. Saque la cruz de Palque, si para qué le sirve. Ya. Crean Dios. Dios le libra de todo mal. Y no necesita ni cruz de Palque, ni una liga de color rojo aquí, ni en el pie, ni una cuestión de cano. Olvídese. En la billetera, una pata de conejo, un cuero culebra. Yo estoy hablando de cosas que son sartilegios, son cosas, no, saque todas esas cosas. Crean el Dios vivo, Él le va a ayudar donde usted esté y como esté, porque al final usted es libre. Porque el día que si usted cree en esa cosa que le dijeron que le iba a traer una suerte o algo bueno, usted donde esté y cuando se le olvide va a andar muy angustiado porque creer que le va a ir mal. En cambio usted cree en Dios, que está en todo lugar y donde ande usted anda libre, ande con short, con lo que ande usted anda con Cristo en todo lugar. Y cambia todo. Entonces Pablo no usa palabras ya falsas. Pablo y los otros no hacían como los falsos maestros que adulando conseguían que algunos le siguiesen. El apóstol y su equipo nunca fueron hallados usando palabras lisonjeras o expresiones adulteradas. Así como Pablo y todo cristiano o todo creyente, sus palabras o en las palabras de la Biblia hay que ser fieles, que aparentemente son palabras duras, sí, pero son la verdad absoluta. En esto, hermanos, nosotros, así como Pablo y como este ejemplo a los tesalonicenses, en el trabajo de Pablo y los suyos, ¿cierto?, hacia estos hermanos de Tesalónica, ellos fueron fieles a la verdad. No se usaron de palabras falsas o de expresiones que no eran la verdad. En esto mismo nosotros, como creyentes, tenemos que andar con la verdad. No adornemos
Si bien cuesta y es muy incómodo decirle a alguien que deje su pecado, pero tenemos que decírselo. No le podemos, como dice la expresión chilena, avivarle la cueca. No. Si alguien está en pecado, está en pecado. Hágalo, obviamente, en un contexto de la misma iglesia, ¿cierto? Hágalo con un sazón, hágalo con sabiduría, hágalo con amor, ¿ya? Sobre todo con amor continuo, pero hágalo. No sea tosco, ¿ya? Pero hágalo. La verdad, porque claro, porque es una bendición sacar a una hermana o un hermano del error. Dígalo, porque es más terrible dejarlo que lo hagan. Entonces Pablo no andaba con chicas, como decimos nosotros, él fue directo. Entonces eso es lo que está argumentando, que sus palabras no eran infladas, no eran adulteradas. Como decía, decimos la verdad, vamos a ser desagradables a muchos, o le vamos a, no sé, no van a querer hablar con nosotros, pero así como Pablo, no estamos para agradar a los hombres, sino al Señor de la palabra. Por eso quien da un discurso seductor, no amparado en el verdadero evangelio, puede atraer mucha gente convencida, pero no necesariamente convertida. Yo creo que todos nosotros podemos preparar un discurso, una oratoria para que le caiga bien a todos. Y usted lo puede ver en la política, en todas las cosas, en todo orden de cosas, en los trabajos. Siempre están los que quieren caerle bien a todos, pero no es así. No, el tema de la verdad y la verdad del Evangelio es una verdad, una. Y por nosotros, así como Pablo, abrazar esa una verdad, y el que no ande en esa se va a contrariar con nosotros, no vamos a caer bien. Pero es necesario, porque tenemos que ser lo que podamos ser fiel al Señor y su palabra. Como dice la segunda a los Corintios 10:10, que aquí hay un ejemplo de lo que pensaban los corintios en razón a Pablo. Dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. O sea, las palabras, las expresiones, ¿cierto? Las cartas de Pablo son duras. Por eso la expresión dice exigentes y fuertes. Pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Los corintios cuando Pablo enviaba un escrito, ¿cierto? Sus palabras eran durísimas, por decir, dejen de robar, trabajen, hagan tal cosa, dejen sus pecados y todo lo demás. Esas eran sus cartas, cuando obviamente la leían. Por lo que dice la historia, él era bajo. Ya no era así alto y todo, no, era bajo. Entonces, al verlo contrastar, acuérdense que lamentablemente, sobre todo nosotros los chilenos, nos dejamos siempre llevar por la apariencia. Entonces, alguien la apariencia. Las palabras duras de él, de Pablo, tienen que haber sido por los tesalonicenses o por algunos, ¿cierto? Oh, y cuando llegaba, imagínense, bajo, no sé cómo era físicamente, pero digamos, flaco ahí, chuta. Y él le dijo eso. Más se espera de alguien grande que diga cosas. No, pero es así. La autoridad está en qué? En la palabra. ¿Y qué quiero decir con eso? No importa quién te lo diga. O como, si es algo bíblico o de un versículo, un texto bíblico, es eso lo que vale. Ah, pero es que no lo dijo tal persona. Lo dijo una hermana nomás. No. Lo que dijo es palabra de Dios. Entonces, a eso se refiere también, obviamente, la Biblia habla de la autoridad de la palabra, no del quien la dice. Después porque nunca hemos usado las palabras lisonjeras, ¿cierto? Como dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ese ni, ya lo dije al inicio, es nunca.
Como sabéis, nunca encubrimos avaricia. O sea, no había avaricia, no había algo detrás del mensaje, de la verdadera predicación. Entonces, como sabéis, todos los hermanos de Tesalónica, ellos habían oído los mensajes, las conversaciones con el apóstol y sabían que sus palabras no habían sido con elocuencia adulterada en ningún momento. No necesitaba más testimonio que el de ellos mismos. En cierta medida, los pone en advertencia en contra de sus enemigos, los judaizantes, que pretendían desprestigiar su ministerio, acusándole de persuadir con buenas palabras a los creyentes en beneficio personal. Acuérdense que los falsos, una característica de los judaizantes, los falsos, no andaban por amor al arte. Los judaizantes de raíz judía, ¿qué buscaban? Posición, liderazgo, estatus social, podríamos decir, ya sea en la sociedad y también en el mundo eclesiástico, aunque ellos no eran de la iglesia, pero ellos andaban buscando ¿qué? Poder, dominio sobre los otros. Y ustedes saben que no hay peor mal para el ser humano que es el poder y el dinero. Y estos judaizantes no andaban por bolitas de dulces. Había poder adquisitivo, había influencia social. Entonces, el ser reconocido, todas esas cosas eran beneficios para los judaizantes. Pero que detrás de la doctrina, obviamente, había un deseo perverso. Entonces, Pablo, por decir así, no estaba en, como dice esa frase, no al lucro. Él no andaba por lucrarse, en el buen sentido aquí. Ya, Pablo lo que le importaba era decir la verdad, ganar las personas para Cristo, y que andan en Cristo, y esa era su meta. Y que otros conocieran, y eso era todo. Y por eso Pablo dice, no teníamos una avaricia encubierta. Avaricia en este contexto o en este texto es alcanzar más de lo que se tiene. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, ahora se lo leo. Entonces, la avaricia es querer alcanzar más de lo que se tiene. Chuta, somos todos avarientos. ¿O no? Somos. Hasta con la comida podemos ser avarientos, ¿sí o no? Un pedacito más de torta. Pero si ya tienes, ya comiste. ¿O no? Más de asado. Y todas esas cosas. Pero aquí va más allá de eso. ¿Ya? Y la avaricia conlleva otro pecado más grave. Colosenses 3:5, ¿qué es la avaricia? Idolatría. Miren, todo hay una manera normal, por decir genuina, de todos queremos tener un poco más, ¿o no? Usted quiere tener la casa más cómoda, un poquito más grande, mire, o el auto más de año, más moderno, más esto, más una bicicleta, todos queremos tener algo. Usted quiere tener una carrera porque obviamente no la tiene, pero no todas esas cosas, querer tenerlas son avaricia. Porque si usted no tiene una carrera, porque de acuerdo a la definición, ¿cierto? Es querer un poquito más. Y no un poquito más, a veces mucho más. ¿Ya? Es ser avariento, ya. No conformarse con lo que se tiene o con lo que tiene. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? ¿Por qué se desprende esto de que la avaricia es idolatría? Porque la avaricia es como un saco roto, no se sacia. El que es avariento nunca, siempre quiere más, siempre, siempre, siempre. Entonces hace del deseo de querer más o el deseo insaciable un ídolo y se convierte en un idólatra. Y no hace una imagen, no hace nada así, sino que es un deseo constante de querer porque no se sacia. Ustedes saben que los ricos más ricos siempre le dicen, bueno, ¿y cuál es el límite? No, un poco más. A algunos ricos les faltan, podrían vivir 1000 años y todavía no se le acabaría su fortuna. ¿Para qué más? Es que un poco más.
Como broma, nosotros con todos nuestros tesoros, con una semana ya nos morimos ya. No nos alcanza con todo el dinero. Pero en comparación la avaricia, por eso el deseo de un poco más. Los falsos maestros son o eran avarientos o son, porque también lo hay hoy. Falsos maestros en el contexto religioso, el dinero y la fama. Y por eso en 2 de Pedro advirtió, y está advertido en la Biblia, que han existido y van a seguir existiendo. 2 de Pedro 2:14, estos falsos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces los falsos, en este caso aquí hablando de Tesalonicenses, hablando de los judaizantes, pero también acá Pedro hablaba de estos que tienen el corazón habituado a la codicia, la ganancia deshonesta, la trampa, el mentir. ¿Por qué? Por querer recaudar dinero. Y esto hoy, hermanos, y bueno, no hoy, podríamos decir siempre que ha habido hombres, pecadores, ha existido la misma maldad, cambia el tiempo nomás. Pero ¿cuál es el punto? Los avarientos existen, persuaden a la membresía, a la iglesia o a las iglesias a dar, pero no con el fin que se tiene que dar, sino con uno torcido. El Señor quiere bendecir tu vida, pero tú también bendice al Señor. Y empieza un juego mental, ¿cierto? A persuadir, usando textos sacados de contexto. El Señor, qué rico, en misericordia. El dueño del oro y la plata quiere tu dinero, ¿para qué? Para multiplicártelo. Y está la manipulación. Están los que, ustedes saben que por las redes sociales hay una cantidad de videos que a veces que parecen ya una obra de, no sé, graciosa, porque tanta cosa que se dice y que hacen, lamentablemente. Yo a veces veo y ya es como asquearse de tanta cosa que se dice. Entonces, los falsos tienen eso, de que se lucran. Después habla, dice, y pone Pablo de manera particular, individual aquí, dice, Dios es testigo. Aquí lo voy a explicar un poco por qué Pablo usa una especie de juramento usando a Dios. Hermanos, esto lo explico. No es lo mismo cuando antes, creo que antes, no creo que ustedes lo hagan ahora, para que ustedes le creyeran, ¿qué decían? Te lo juro por Diosito. Y decíamos, cruz para el cielo. ¿Se acuerdan? No, así. Bueno, antes sin conocer a Dios hacíamos estas cosas. Creo que ahora no andes jurando por Dios. Porque si es creyente y hace eso, se mete en un problema con Dios. ¿Ya? Díganos más, créeme o no me creas, pero no ponga a Dios. Porque hay cosas que Dios no lo toma a la ligera. Por eso uno tiene que enseñar. Aquí dice Pablo, Dios es testigo. Pablo usa una forma de juramento o un tipo de juramento que para que sea legal, acuérdense que la Biblia habla, y aquí lo vamos a leer, y hoy se usa la ley civil, para que un juramento sea fidedigno tienen que haber 2 o más testigos. El mínimo son 2 testigos para que eso sea fiel o sea tomado en cuenta un juramento o un testimonio. Y en este caso Pablo usa a Dios y a los tesalonicenses. Por eso ya el testimonio de los tesalonicenses, ya, y Dios ya argumentaba de que lo que él enseñaba, ¿cierto? No usaba palabras lisonjas o lisonjeras, ¿cierto? Y
no, lo que hacía no era por avaricia. Y pone a Dios y a los mismos tesalonicenses. ¿Por qué a los mismos tesalonicenses? Porque a ellos se le había hablado. Entonces, ahí está. Y la ley en Deuteronomio 6:13, en Deuteronomio 6:13, dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esto era para los israelitas. ¿Por qué esto era un mandato explícito para los israelitas? ¿Por qué? Porque Él era el Dios, era la autoridad para ellos. ¿Por qué? Porque de manera paralela, Dios le estaba diciendo al israelita que juraba por alguien. Obviamente, el que decía que, no sé, yo te voy a ir a ver el domingo, a las 5 de la tarde voy a ir a tomar oncecita, no sé, una cosa así, te lo juro por Jehová. Si no lo hacía, en el contexto acá, Dios a esa persona que no lo hacía, lo mataba. Porque en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, tomar el nombre de Dios en vano muera irremisiblemente. Lean el Antiguo Testamento o reléanlo y acuérdense esa parte. No era algo por jugar, por decirlo. Acuérdense que hasta la pronunciación del nombre de Jehová estaba prohibido de decirlo a la ligera, o ni menos usar un chiste y todo eso. Por eso ellos usaron otra expresión sinónima para no usar el nombre y pecar. Así de complicado era. Y ahora no lo es. Creo que igual. Que Dios tenga a lo mejor hoy use más misericordia que antes, o no lo sé, pero también jurar en vano por Dios tampoco es a la ligera, es algo serio. Entonces, por eso Dios es el testigo. Entonces, el otro pasaje, Deuteronomio 17, que habla de los dos, Deuteronomio 17, versículo 6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. No bastaba una acusación de uno, sino que el mínimo tenían que ser 2. Y nosotros lo vimos en el juicio de Jesús, que aunque todos esos testigos fueron y adulteraron todo, pero supuestamente los judíos hicieron lo que la ley demandaba. Usaron testigos, obviamente fueron falsos. Entonces Pablo por eso está diciendo que delante de Dios y como testigo los tesalonicenses, ellos nunca ya usaron palabras lisonjeras ni hicieron todo por avaricia. Entonces cualquier asunto testificado sin contradicción de 2 testigos era considerado como testimonio fiel. Por estos, tanto ambos representan así, ¿cierto? Los tesalonicenses y Dios, la garantía cierta de la verdad que se escribe. Entonces, que Pablo no usó palabras lisonjeras adulteradas y Pablo no al final predicaba por avaricia. Ese es parte de su trabajo. Verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, entendiendo cómo Pablo va explicando cómo ha sido su trabajo, o sea, su trabajo ha sido, por decir, intachable. Otra versión dice: en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes y de nadie. ¿Usted se acuerda de que usted, como decía el ejemplo de cuando uno quiere caer en gracia, ¿cierto? Aquí Pablo sigue en su trabajo. Nunca buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. ¿Usted se ha encontrado buscando el favor de otros, malamente hablando? Como decimos a veces, este está haciendo mérito. No sé, para que le den vacaciones, se pone trabajador, como para que digan,
Oh, se merece. ¿Cierto? O para que le den un reconocimiento. Bueno, no debiese ser así en un creyente. El verdadero creyente que sirve a Dios tiene un solo enfoque, un solo servir al Señor, y por lo mismo no busca honores personales, sino la gloria de Dios. O sea, Dios tiene que ser visto en sus acciones, no yo, no el yo. El espíritu del esclavo o siervo del Señor es buscar la gloria de Dios. Todo creyente, en todos sus accionar de su vida, tiene que mostrar a Cristo. Se le tiene que notar que quien sirve, quien es su Padre y de quien es esclavo es de Dios. O sea, todo lo que hacemos, dice, todo es como para el Señor. Y aquí donde suena o vamos a ver que esto nos empieza a exponer a nosotros, porque nosotros nos podemos ver o encontrar no buscando la gloria de Dios, sino la de nosotros mismos o nuestros propios beneficios. Por eso Pablo dice, nunca buscamos gloria de los hombres o reconocimiento, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Por lo tanto, la vida cristiana no es otra cosa que servir a Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó para sí mismo. Pablo tenía bien en claro que él había sido llamado ¿para qué? Para servir a su Señor, no para enseñorearse. Su desgaste de su vida constante era ¿qué? Trabajar día y noche, ¿por quién? Para Cristo. Filipenses 1:21 dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Hermanos, aquí yo creo que hay ciertos dilemas en los creyentes de las iglesias en general. Muchas veces hacemos una distinción muy grande, muy abismal, entre los que presiden las iglesias y los que son miembros de la iglesia. El servir al Señor, en un sentido amplio, o un concepto erróneo de la iglesia, en este tiempo y a lo mejor en mucho tiempo más, es que el pastor o los pastores, ancianos, obispos, ¿cierto? O los diáconos, depende del liderazgo que existe en la iglesia, ellos son los únicos, poco menos, que se desviven en el servir al Señor. Día y noche, siempre, es domingo, feriado, siempre. Y no tienen que descansar y no tienen que... nada. O sea, todo el tiempo es para el Señor. Debiese ser. Y poco menos que vivan del aire y que no vivan de la iglesia. Eso es como lo ideal, que es como una caricatura que tiene la gente en cuanto a la misma iglesia. Y si preguntamos, ¿y las ovejas? Aunque todos somos ovejas. ¿Y el común de la membresía de la iglesia? ¿Cómo entonces tendría que vivir para Cristo? Porque estos textos son para todos. Aunque Pablo lo está diciendo, para mí vivir es para Cristo y morir es aún mejor. O sea, los demás cristianos deben vivir para sí mismos. Sería una contradicción, ¿cierto? Si Dios a todos nos compró de la misma manera, aunque a uno les dio sus dones para esto, para lo otro, ¿cierto? Pero Dios a todos, chicos, grandes, pero que sean creyentes, los tomó Cristo y los compró con su sangre como esclavos para que ¿qué? Para que les sirvan. No cuando el esclavo quiera,
cuando el esclavo le dé la gana, cuando el esclavo tenga tiempo, cuando esté desocupado. ¿Se entiende la lógica? Si cada uno de nosotros somos de Cristo, es para que en todo momento, no en la manera que nosotros muchas veces creemos, porque le endosamos al liderazgo siempre la responsabilidad que, no, ellos tienen, ellos no. Y nosotros, no, porque ellos no me llamaron para eso. Ojo que algunos llamados y algunas cosas son para toda la iglesia, si yo soy oveja igual que ustedes. Entonces la responsabilidad de todo creyente, no de algunos, aquí no hay una exclusión. Yo tengo una responsabilidad distinta solamente, pero usted tiene igual una responsabilidad particular, individual, porque usted también es un esclavo o un siervo de Cristo. Entonces, nosotros estamos diseñados por Cristo y llamados por Cristo, ¿para qué? Para ser sus esclavos. Y por esclavo tenemos que, ¿qué? ¿A quién representamos cuando la Biblia habla de somos embajadores? ¿A quién representamos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Y debemos vivir con respecto a eso. Si hablamos de la paternidad, ¿a quién nos debemos parecer como hijos? A mi Padre Celestial. Porque si usted no se parece, porque si antes mentíamos, ¿a qué nos parecíamos? Al padre de la mentira, que dice la Biblia, Satanás. Ahora dejamos de mentir, ¿a qué nos parecimos? A Jesús, porque Él no miente. O Dios, ¿cierto? Entonces vamos viendo que, pero nosotros estamos diseñados por Dios y llamados, escogidos, salvados, santificados, etcétera, para vivir para Cristo. Pensemos en un día normal, aún un domingo. ¿Cuánto tiempo de calidad es para el Señor? Mediten un día, cualquiera, haga memoria. Mediten este día. ¿Cuánto lo ocupamos para el Señor y cuánto no? No estoy hablando de estar congregados todo el día y noche en la iglesia. No. Un día común y corriente. Usemos un día común y corriente. Un martes, un miércoles, un día común. Que inclusive no haya reunión de la iglesia. Y esta iglesia normalmente tiene 2 reuniones. Porque ustedes saben que hay iglesias que tienen muchas más. Pero nosotros tenemos 2 reuniones. Pero en un día normal, ¿cuánto de ese tiempo de vida que usted tiene, usted le está sirviendo, o nosotros le estamos sirviendo al Señor de calidad? Somos efectivos, por decir así. ¿Cuánto de ese día? Meditemos. Hágase usted una idea. Piensa así, yo lo voy a hacer delante de suyo. Sí. Un día cualquiera, me levanto, pasa su minuto que uno tiene como que volver en sí, ¿cierto? Se empieza como a destorcer, pasa por la ducha, ya despertó y empieza el tiro. No, acá, no sé, yo en el caso mío yo hago mi devocional en la mañana, ¿cierto? Póngale que yo invertí en mi mañana común y corriente, estoy hablando, ¿cierto? No el día que preparo el sermón y todo eso, sino que un día común y corriente, en la mañana, entre eso, media hora. Tomo desayuno, empiezo a hacer mis quehaceres. ¿Ya? Hay cosas que ordenar en la casa y entonces ahí se empieza a pasar el día. En la mitad a lo mejor yo pongo una canción, si se puede, un sermón, no sé, cosas como esa pero se me puede pasar la mañana. ¿Y cuánto de eso en la mañana lo dedico al Señor? El mediodía almuerzo, ¿cuánto yo después soy eficaz? Y casi todos después del almuerzo empezamos porque después ya uno se empieza a cansar, empieza así, después ya la tarde, no sé, cada uno analícese. Un día común y corriente, ¿cuántos fuimos de nosotros efectivos? ¿A cuántos el día de un día común y corriente anunciamos el Evangelio de Jesucristo? O sea, hicimos algo. Y ahí empezamos, nuestras actividades, ¿ya? Tenemos tantas actividades que no estoy diciendo que no las tenga, no estoy diciendo renuncia al trabajo, no eso, pero simplemente un ejercicio de que nosotros decimos vivir para Cristo, pero en realidad vivimos poquito, ocupamos poquito de ese tiempo, porque el resto estamos obviamente en nuestras actividades.
Pero hermanos, dentro de eso podríamos a veces perfectamente, aunque sea poco tiempo, igual destinarlo para hacer las cosas que Cristo manda, como la evangelización, hablar, no sé, dedicar más tiempo a la oración, ni hablar de estas cosas electrónicas, ¿sí o no? Te mandé algo, velo. Yo creo que eso nos tomaría un minuto en ver a alguien que alguien le mandó, ¿sí o no? Pero de ahí quedamos. Tengo que cocinar, tengo que esto, tengo que lo otro, tengo que lo otro, tengo que lo otro. Y se pasa el tiempo. Yo solamente, hermano, esto lo digo porque todos lo hacemos. No soy el inmaculado que no, el pastor nunca. No, hermanos, todos en una cosa. Porque hasta para estar leyendo, por eso yo en el caso mío a veces tengo que sacar estas cosas porque prefiero quedar con libros, con papel, porque aquí no hay para dónde ir. Por eso tengo mis prejuicios en cuanto me dicen, qué antigua. No, pero es que cada uno se trata de ordenar y disciplinar, porque las redes sociales, porque si usted usa un computador es fácil que de ahí se vaya a una página, no sé, que en el caso de algunos ven zapatos, cosas como esas. Los hombres también vemos zapatos, y no se digan que son las mujeres. ¿Ya? Entonces, empiezan a ver cosas para autos, herramientas, y se nos va el tiempo. Entonces, nuestro día normal es efectivo para el Señor. Sé que en eso tenemos que saber un promedio a lo mejor, pero solamente estoy dando una ilustración de que si no somos sinceros delante del Señor, no todo el tiempo es para Él. O sea, mi vivir no es tanto así. Obviamente el ejemplo por excelencia de servicio es el Señor Jesucristo. Él dijo en una oportunidad en Juan 8:50 que no había venido a buscar su gloria sino la del que lo había enviado. También dijo en Juan 5:41, Jesús dijo que no recibía la gloria de los hombres. Cristo en todo, en su ministerio, vino a honrar ¿a quién? Al Padre. Él hacía un milagro, era porque el Padre le había permitido hacerlo. En todo lo que hacía, hablando en su ministerio, ¿a quién le daba la gloria? O sea, ¿a quién se tenía que ver? El Padre o su Padre Celestial, no Él. La gente obviamente veía al receptor de todo el milagro y de todos los favores, a Cristo. Por eso Cristo ganó popularidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay una cosa bien extraña que cuando Él hacía un milagro decía, no le cuentes a nadie? Siempre me llamó la atención. Hoy al contrario, cuéntenle a todos o compártanlo. Cristo no quería que nadie supiera porque Él no quería ser Él famoso, por decirlo así. No quería su gloria, quería la del Padre. Porque como regalo al Hijo, ¿cierto? Cristo viene a nosotros y Él no quería brillar, por decirlo así. Quería que el Padre fuese, porque por eso es la máxima revelación. Querían que el que viera a Cristo hacer ese milagro dijese, esto es Dios, Padre, haciendo algo a través de su Hijo, por Jesucristo. Es lo mismo. Nosotros, nuestra vida debe reflejar ¿a quién? A Dios, a Cristo en este caso. Lo que a nosotros hagamos, lo que independiente usted está en su trabajo, por eso es necesario que en nuestro trabajo seamos honrados, ya que no usemos lisonjas, como dice acá, o que en nuestro trabajo nos comportemos, nos robemos, nos mentamos, etcétera. Todo eso necesitamos para que ¿qué? Para que vean a Cristo detrás de nosotros. Que seamos serviciales, que no seamos flojos, que lleguemos a la hora, que todas esas cosas que son detalles, porque ¿a quién representamos y quién ven detrás de nosotros? Ayer le contaba a mi esposa que parte un extracto de un testimonio de una hermana que estaba en el sur de Asia, como misionera, dice que le pregunta que cuándo se había convertido, no sé si ustedes lo escucharon, pero está en la Radio Armonía el testimonio, y decía que cómo se convirtió, y dice que, yo no lo escuché todo, pero parte y me llamó la atención,
que ella era católica, y cuando pasó a la enseñanza media tuvo, parece que 3 amigos evangélicos, o 4, por ahí me dicen. Y los 4 nunca le hablaron de Cristo, nunca le hablaron. Pero el testimonio de los 4 era verdadero. Eso se le llama testimonio sin palabras. No es lo ideal, pero tampoco era malo. Porque lo malo es hablar de Cristo y su testimonio sea así. Pues. Usted diciendo, no, Diosito dice que no hay que robar y usted anda robando. Ahí se diluye todo lo que dice. Pero al contrario, ¿se da cuenta? Entonces, vivir la vida en este sentido es buscar la gloria de Dios. Que vean que lo que yo hago es porque tengo a alguien en mi corazón que me dice que me debo comportar de manera recta. Y ahí, en el sentido de Pablo aquí, ¿cierto? Es buscar la gloria, o sea, que Dios sea reconocido, que Él se lleve los aplausos, no yo, o no Pablo en este caso. Entonces Jesús se presenta como el siervo de Dios, siervo sufriente. Todo lo que son sus discípulos no pueden ser mayores que Él. Por tanto, si fuese un siervo, el título que mayor honor al que le puede aspirar un creyente es ser otro siervo. O sea, todos nosotros somos, si Cristo fue siervo, fue servidor, ¿nosotros qué vamos a hacer? Siervos. No podemos ser alguien más que Cristo. Más servidores que Cristo no podemos ser, sino llegar a ser tan servidores como Cristo. 1 Corintios 4.1 dice, 1 Corintios 4.1, así que Apolos y a mí considerémonos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Por eso Pablo acá, volviendo a Tesalonicenses, tenía claro, no o ni, dice, buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ellos no buscaban eso. Siguiendo esta misma idea de ser siervos, de que buscamos que Dios sea reconocido, nosotros no sé cómo ustedes, cómo nosotros nos identificamos, cómo nos consideramos en la sociedad. Cuando a usted le preguntan a usted, ¿qué es lo que es? Usted puede dar su profesión, su oficio. En una de esas dice, no, yo soy evangélico, yo soy creyente, ¿cierto? Otros más dicen, no sé, yo soy protestante, soy hijo de Dios. Ah, no, yo soy de los que soy feligrés, que va a una iglesia. Pero nosotros somos verdaderos siervos de Cristo, somos que buscamos la gloria continua de Dios, que Él sea exaltado, o somos como reacios a decir y hacer lo que debiésemos hacer como siervos. Todos los siervos de Cristo servimos tal como estamos. Cristo dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Por eso, cuando dice, ni buscamos la gloria de los hombres, no estamos para agradar a este mundo. No estamos ni siquiera para agradarnos a nosotros, porque nuestra vida cotidiana debiese ser ¿para quién? Para la gloria, para Cristo. Y todos, aún en el trabajo. Hermano, hay cosas que son, yo digo, de orden mecánicas que hay que hacer. O sea, me refiero, si lavar una taza es lavar y uno va a decir, ¿y qué tiene de espiritual? Pero en el hacerlo debe ser con una buena actitud, aún no pecaminosa, porque convengamos a veces que no queremos lavar una taza, ¿o no? Y si usted se pone a pensar en casos extremos, personas que no tienen ni una taza que lavar porque no tienen ni qué comer. Ah, pero es que esos son... Sí, usted, ¿cómo honra al Señor? ¿Cómo glorificamos al Señor? ¿Y por qué poco un ejemplo extremo? Es porque hay un detalle,
Nuestra vida está para servir y para honrar a Cristo en todo momento, aunque nadie me vea. La casa chica, que esto, que lo otro, que lo otro, y empezamos, ¿no? Y todas cosas, detalles. Y nadie me ve, pero Dios me ve. Si estamos solos delante de Dios, rezongando, como esclavos reclamándole a Dios directamente, porque Dios está ahí. Si usted es creyente, Dios está en su corazón. El Espíritu Santo escuchándole, que usted se está quejando, no está honrando al Señor, no está glorificando al Señor. ¿Se da cuenta el detalle o no? Pero que a veces nos encontramos como que Dios no está, que está en el cielo, que no me ve, no me escucha. Pero sí está, sí está. Entonces, a veces nos encontramos deshonrando o no dándole la gloria al Señor. Porque no es tan solo, hermano, como estudiamos con el Ministerio de Alabanza, no es adorar y glorificar al Señor aquí el domingo y cantar, elevar una... No, es toda la vida constante. Entonces, todos los siervos del Señor servimos en todo lugar. Y Cristo dice en Mateo 8:20, Mateo 8:20 dice: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo literalmente no tenía nada. ¿Ya? No tenía nada. Compárese con Cristo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tenemos nosotros? Creo que harto más. ¿O no? Creo que estamos harto más llenos o harto más cosas que Cristo en sí no tenía. Viviendo en este siglo con las comodidades que tenemos, incomparablemente tenemos muchas cosas más. Y no diga, pero que Jesús es Dios, entonces... Sí, pero en su humanidad no tenía... Acuérdense que cuando Él muere, le prestan una tumba, no tenía tumba. No fue a la clínica María a tener la guagüita, a Jesús, ¿cierto? No tenía un lugar insalubre, entonces carente de todo porque Él se hizo pobre. Buscar la gloria en este pasaje sería buscar supremacía ya en la iglesia o desear tener recursos materiales. Eso es lo que Pablo está diciendo, que él no buscaba de manera negativa. Entonces, Pablo no buscaba la supremacía en la iglesia. Pablo no buscaba los recursos materiales. Por eso dice Pablo, no buscamos la gloria de los hombres, no buscaba el beneficio material, sino la gloria de Dios, que Dios se viese. Hay un caso en la Biblia en tercera de Juan 9, dice, tercera Juan 9. ¿Se acuerdan de este personaje? Diótrefes dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre otros, no nos reciba. Este Diótrefes quería ser la florerito mesa, ¿cierto? El centro de esa iglesia. Y Pedro le dice que, San Juan, está hablando de él, que él quería el primer lugar, quería él brillar y no Cristo. Por eso después sigue la afirmación, ni vosotros ni otros. Tal vez algunos de los que buscaban desprestigiarles mediante difamación o calumnias habían acudido a la posible réplica de los tesalonicenses, diciéndole que si bien parecía no buscar ningún beneficio de ellos, lo hacía en otros lugares y de otros creyentes. De ahí que el apóstol remarque la idea diciendo que no buscaba la gloria, el provecho de los hombres, ni de ellos, ni de otros. Su compromiso era el mismo en cualquier lugar a donde llegaba con el mensaje del Evangelio. Por tanto, todos los hombres, especialmente los cristianos, serían testigos de su desinterés y afecto en un trato que buscaba el bien de ellos y no el suyo. En su condición, Pablo tenía derecho a ser sustentado por las iglesias que había fundado y dedicado, ya sea como autoridad apostólica,
y tenía el derecho de ser una carga económica. Por eso termina diciendo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, Pablo tenía y lo suyo el derecho de haber sido sustentado económicamente, ¿ya? Y con autoridad, pero él no tomó de eso, no es que abusó, no usó su derecho de haber sido sustentado. Por lo mismo, con esto le dice a los que discrepan de Pablo y su ministerio, que en su trabajo él hizo lo que tenía que hacer, no beneficiándose de nadie de ese lugar. No recibió nada de los tesalonicenses. Es por decir, él con sus recursos predicó. Entonces ningún judaizante podría abrir su boca diciéndole, ustedes se aprovechan. Por eso les dice, ni buscamos, o sea, él nos buscó la gloria, él nos buscó satisfacerlo a los demás, no, nada. Aunque sí tenía derecho, aunque sí podía haber sido carga de ellos, nada. Y Pablo renuncia a sus derechos. Hay un capítulo completo, pero yo voy a tratar de leer un poco nomás. Primero los Corintios 9. En Corintios también Pablo usa un capítulo. Y aquí entiéndase cómo la diferencia de ciertos siervos o servidores de Cristo en comparación a los falsos. ¿Cómo es el comportamiento de este apóstol? Ustedes saben que, y se dice que Pablo se dedicaba a la confección de carpas o reparación de carpas o lonas, algo parecido, ¿cierto? Entonces donde acuérdense que en esos tiempos habían tiendas y todas esas cosas, entonces se ocupaba mucho. Por lo mismo, Pablo tenía con eso, se costeaba sus gastos de comer, el traslado. Dice, primero los Corintios 9, del 1 al 18, dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? El 6 dice, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Ahí dejan claro que Pablo con Bernabé trabajaban para permanecer en una iglesia o en un lugar. Y después da la analogía y dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto? ¿O qué pastor que cuida un rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes como dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto él, el que ara, como el que trilla el grano pueden esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de lo que trabajan en el templo, obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó
que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que me pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado esto, me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Este capítulo completo ya le cierra la boca a todos los judaizantes y todos los que pensaban que Pablo como apóstol se andaba beneficiando económicamente por predicar la palabra. Los falsos se dedican ¿a qué? A endulzar los oídos, hablando de Dios o de parte de Dios, pero por dinero, por ganancia deshonesta. Es como que si alguien dice, yo voy a ser pastor porque voy a ganar bien y voy a dejar de trabajar. Es un error. Y Pablo, al igual acá, ¿cierto?, le dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero Él no lo usó Él no se lucró de los tesalonicenses. ¿Cómo es un ejemplo este personaje? Ya, Pablo. Todo creyente tiene que vivir conforme al Evangelio en sus trabajos seculares, pero solo algunos a quienes Dios separa para su obra, además de trabajar en el Evangelio, debe vivir del Evangelio. Los pastores no buscan su sostenimiento en ocupaciones seculares, sino que dedican todo su esfuerzo y tiempo al servicio del Señor y deben vivir del Evangelio. Como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey, es lo mismo que decía en Corintios, para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Imagínense que algunos creyentes, o no sé si son creyentes, no ven que lo que hacen los predicadores, los pastores, es un trabajo. Deducen que Dios le va a mandar un dinero celestial, que no existe, para sostenerlos. Es un trabajo, los pasajes lo dicen. El predicar el Evangelio es un trabajo, es una acción. No es el mismo, obviamente, con trabajo secular en el sentido de otros oficios, ciertas profesiones, pero se entiende que es un ejercicio, es un trabajo, un sacrificio. Pero Pablo presenta aquí que Dios, de otra forma, lo sostiene igual. ¿Pero de cuál es la otra forma? De lo que él hacía como su oficio, de que reparaba carpas o algo así. Pero las iglesias debiesen sostener al que predica y enseña la palabra. Porque están todos los extremos. El pastor que abusa y le exige y les cobra un diezmo a la iglesia, les cobra. Y los hermanos están como pagando una cuota. Y están los pastores al otro extremo que no tienen qué comer y los hermanos no les dan nada. Están todos esos extremos. O maltraídos en todo el aspecto económico y no debiese ser así. Porque si alguien se dedica, debiese, y estamos hablando en buenos términos, ¿ya? Entonces, la iglesia debiese ser que sostiene al pastorado. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, dice la versión esta NTV,
En la versión Reina Valera dice doble honor, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Por otro lado, el que sirve al Señor en el ministerio debe vivir del Evangelio, pero al mismo tiempo a vivir para el Evangelio. ¿Se entiende esta lógica? El que sirve al Señor en el ministerio debe vivir del Evangelio, pero al mismo tiempo vivir para el Evangelio. Pablo dice que los tesalonicenses, que esto es lo último, que aunque tenía derechos para hacerles carga, no los utilizó para no ser causa de malas interpretaciones por parte de quienes eran sus enemigos y procuraban desprestigiarlos para impedir que su trabajo fuese fructífero. Frente a estas acusaciones, nos recuerdan los que ellos sabían que nunca había recibido ni pedido nada para su vida cotidiana y la de ellos que lo acompañaban sirviendo a los creyentes. O sea, Pablo da un ejemplo, una muestra de un buen trabajo y un buen trabajador. No usó el derecho. Hermanos, aquí los quiero llevar a reflexionar. Uno puede renunciar a ciertos derechos, pero también hay abuso de los derechos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta si no, si es mi derecho, voy a luchar por mi derecho? Pablo en su humildad dice no, lo deja de lado, pero también llama a la iglesia y marca precedentes para el sustento de los pastores o los ancianos o los que predican la palabra. Por eso, hermanos, estas cosas que están aquí, cuando yo estaba desarrollando esta enseñanza, uno se encuentra como que es difícil enseñarlo porque uno se mete, o sea, uno está involucrado como pastor, ¿cierto? Es como predicar para sí mismo. No es el punto, es enseñar a la iglesia para sacar de un extremo al otro y hacer lo que la Biblia dice. Porque por eso digo, y para tener todos claros, el ministerio, o sea, todo claro, el ministerio es un trabajo, ¿sí? Es un deber de la iglesia sustentar a los que los lideran, ¿sí? Pero las cosas malas siempre van a existir. Como digo, los extremos de nada y de los malos pastores, los que se enseñorean, los que estrujan a las ovejas con el sentido de una ganancia deshonesta, o ni siquiera enseñan bien, porque enseñan para distorsionar o para engañar. Ese es un mal trabajador. Un trabajador deshonesto sería. Entonces, hermanos, con esto que está en sus manos, que está ante sus ojos, estas lecturas de los pasajes, hay que tener sabiduría. Los pastores debiesen ser atendidos en lo económico, ya, y cada iglesia tiene su forma. Ahí cada uno verá. Pero muchas veces, y uno lo ha visto de mi perspectiva, hay momentos que la iglesia dice querer su pastor, dice que oran por su pastor, pero nunca se interiorizan qué es lo que pasa a su pastor, o los pastores los que enseñan la palabra. Por ejemplo, nunca ustedes entienden que el pastor siempre lo sustenta el Señor, obviamente, pero a veces tiene carencias tal como las tienen ustedes. Entonces, esto me emociona no porque sea yo, sino que porque lo he sabido de otros pastores. ¿Ya? Y no es pedir de más y no estar mendigando. Es porque la iglesia tiene que tener conciencia. Porque así como el pastor o los pastores a veces llegan a saber que a lo mejor a usted le falta un gas y habla a la tesorería y le dice, ¿por qué no le llevamos un gas a tal persona? Es ocuparse unos de otros. Y al revés, puede haber, y ha existido ya, momentos de que un pastor no tenga ni para el gas. Y usted dice, pero ¿cómo? Y la fe, y bueno, y la suya, o de qué, no se trata de jactarse de quién tiene más fe, pero hay cosas que no podemos criticar.
Sí, a lo mejor uno puede ser en un momento no usar el dinero de manera correcta, o uno o el otro, pero hermanos, hay cosas que tenemos que considerar, honrar en ese sentido y usar, y a lo mejor, como decía Pablo, él renunció, y a lo mejor hay pastores que renuncian a eso, y ustedes nunca lo van a saber, pero es difícil enseñarlo, vivirlo, y porque son testimonios que a uno le van diciendo. Es lo mismo que yo, por ejemplo, hablaba con Jonathan. ¿Estás seguro? Porque a nosotros nos tocan cosas difíciles. Ustedes saben el contexto que está pasando Laja. Son cosas difíciles. Y hay cosas que todos vemos, claro, o ven a un predicador compuesto, ordenado, ideal, decimos nosotros. Pero a veces no sabemos lo que sucede. Y yo estoy hablando contexto aquí a la remuneración y eso, pero hay cosas más allá. A veces un pastor no tiene un amigo como usted lo tiene una amiga. Porque con nosotros los pastores pensamos muchas veces, si yo tengo un buen amigo que lo podría tener, pero podría decir, si yo le cuento mi problema, lo puedo hundir. Porque imagínense, a mí, el pastor, lo tiene a lo mejor mal si se le dijese a alguien. Entonces uno tiene que renunciar a muchas cosas. Entonces, es difícil lo que estoy diciendo porque me estoy implicado en esto, pero no es persuadirlos, hermanos, porque así como Pablo, tengo mi sustentador, y con iglesias, él me sustenta porque él es mi sustentador. Entonces uno renuncia a eso y toma el ejemplo de Pablo. Pero a grandes rasgos, y para tener la iglesia conocimiento, es así, hermanos. La iglesia, como nosotros, a veces se nos van algunas cosas, también a la iglesia se le puede ir a veces. Reconocemos en esto los pastores que a veces la llamada más casual de una hermana y de un hermano es alentador para uno. Oremos al Señor. Póngase en pie. Padre, damos gracias, Señor, porque Pablo presenta un ejemplo de honestidad delante suyo y de los tesalonicenses. Señor, que él no usó de lisonjas, que no rehusó del privilegio de haber vivido sostenido económicamente, Señor, o basarse en su autoridad para enseñorearse de los tesalonicenses y darle ejemplo, Señor, de cómo él es sustentado por usted mismo. Pero, Señor, ayúdenos a discernir que no caer en los casos extremos, Señor. Ayúdenos, Señor, a que la iglesia aprenda, Señor, a que todos nosotros somos un cuerpo y nos debemos unos a otros. Señor, y que eso, lo que dice Pablo, queriendo callar la boca de los que discrepaban y los que hablaban mal de él, el Señor lo argumentó. Señor, que también nosotros aprendamos, porque a veces pueden descalificarnos, Señor, pero usted sabe cuál es lo que hay en nuestro corazón y cuál es el deseo. Y cuál es el deseo que debe estar en todo creyente. Solamente complacer a nuestro amo, a nuestro Señor. Y todos debemos vivir solamente por Cristo y no por otras razones. Estamos en un mundo, hacemos cosas del mundo en el sentido cotidiano de trabajar, pero nuestra razón es solamente Cristo y debe ser esa. Ayúdenos, Señor, que no nos salgamos de eso, Señor. Señor, si hemos buscado en este tiempo solamente nuestra gloria y nuestro conformismo, perdónenos y ayúdenos a agudizarnos y en trabajar para su gloria y no para los hombres. En el nombre de Jesús. Amén.